Estamos probablemente ante la peor época de la historia de Blizzard, una compañía de 30 años que, bueno, deja atrás un legado prácticamente inigualable. Sus franquicias, sus juegos, sus universos han marcado una época para siempre. Y es duro decir que es la peor época de Blizzard cuando Blizzard, de hecho, ha tenido épocas bastante malas en el pasado, sin ir más lejos, los últimos 10 años. La bajada de popularidad de StarCraft, por ejemplo, en favor de un género del que Blizzard era padre sin quererlo, como los MOBA, y su respuesta tardía con Heroes of the Storm casi 6 años más tarde. El desastre del lanzamiento de Diablo 3 o Warlords of Draenor que, bueno, pues puso en jaque la franquicia estrella de la compañía. Y el hecho de rozar el cielo con el lanzamiento de Overwatch y la caída a los infiernos con el abandono total de una franquicia que prometía tanto. Y todo esto viene acompañado con una guarnición de buenos despidos, fuga de talentos de personas que colocaban a Blizzard en el Olimpo de la industria de los videojuegos y de un declive generalizado en todos los aspectos de la compañía. Hoy en día la empresa californiana no la conoce ni la madre que la parió, sinceramente. Pero Blizzard siempre ha salido reforzado de estos periodos de sequía, ¿no? Al fin y al cabo siempre pueden recurrir a la vieja confiable, a la nostalgia, a remover el corazoncito de millones de fans que crecimos con esas historias y universos y crearon y han marcado una época para todos nosotros. Ya sabéis, lo típico de siempre, cuando las cosas se ponen difíciles, pues cinemática al canto. Una cinemática que nos emocione, que nos haga llorar y nos haga sacar la cartera corriendo para seguir aumentando las arcas de esta compañía. ¿Y si esta vez no funciona? ¿Y si esta vez realmente Blizzard ha agotado los cartuchos que le quedaban con su comunidad? La comunidad más fiel que puede tener una compañía de videojuegos. ¿Y si esta vez no va a ser lo mismo? ¿Si esta vez sí que la gente no va a creerse lo que le vendan en una BlizzCon? Por mucha cinemática, por mucha emoción que haya detrás. Y es que la paciencia tiene un límite. Yo creo que Blizzard hoy en día necesita una revolución interna. No solamente en WoW, sino en todas sus franquicias. Necesitan dar algo más que, no sé, buenos juegos o buen contenido. Creo que la comunidad, los jugadores de siempre requieren continuidad. De poco sirve que saques un juego maravilloso, espectacular, como Overwatch o un Diablo, y no le des continuidad, lo dejes tirado en la estacada. Yo creo que es sorprendente ver cómo Blizzard tiene 3 franquicias que son pilares de la historia de los videojuegos. Diablo, StarCraft y Warcraft. Warcraft sí, lo tienen bien mantenido entre comillas, que eso lo haremos ahora porque estamos en una época también bastante mala. Y la franquicia Warcraft es todavía el buque insignia de la empresa y bueno, pues le da continuidad con World of Warcraft. Pero ¿cuántas empresas no matarían por tener franquicias como Diablo o StarCraft que están absolutamente abandonadas? Me da igual que estén sacando a punto el Diablo 4 o vayan a sacar el Diablo 2 Resurrected dentro de poco. Me da igual. Son franquicias, historias, universos que no les has dado continuidad, no has dado historias nuevas, no les has dado contenido durante los últimos 10 años. No tiene sentido ninguno. ¿Cuántas empresas matarían por tener esto? Muchas. La gran mayoría, de hecho. Al final un videojuego también es una inversión de tiempo y de emociones y de sentimientos. Y al fin y al cabo, pues Blizzard necesita darnos algo más que hype a partir de ahora. Yo creo que la relación entre Blizzard y nosotros creo que ha cambiado bastante. No es tan fácil como antes. Y eso solamente no es por la falta de contenido o falta de mantenimiento de sus juegos, sino también es ver cómo actúan. Ya no solamente por la BlizzCon 2018 con lo de Diablo Inmortal, que fue bastante escandaloso, sino como lo hemos visto los siguientes años. Vemos cómo tiene una desconexión absoluta con su comunidad. Cómo son capaces de irse a una convención de videojuegos como la semana pasada y llevarte 2 peinaditos de Overwatch. Cabrones, ¿qué hacéis? ¿Para qué vais? Creo que esa situación en concreto es similar a lo que pasó en 2018 en la BlizzCon. Creo que tenían planificado mostrar algo más, pero como les pasa últimamente, a última hora ven que no están listos y pues mandan al pobre pringado de turno a salvar el tipo. Y la verdad es que eso da muy poca confianza. Estamos hablando de una empresa multimillonaria, una empresa inmensa, una empresa con una historia detrás que pesa muchísimo. No puedes hacer esas cosas. Entonces, claro, todo lo que está pasando con los juegos, sumado a ver cómo actúan, pues obviamente la confianza pues cae por los suelos. Y WoW es un juego que hace patente todos los problemas que tiene Blizzard. Es un grandísimo ejemplo. Y la situación con la pandemia hemos visto que no ha hecho más que acentuarlos. Y es lo que pasa con este tipo de crisis, ¿no? Como lo que hemos pasado el año pasado. En esas épocas es cuando tú realmente, como empresa, como país, como persona, demuestras la fortaleza que tienes. Y Blizzard ha demostrado con este problema de la pandemia que lleva muchos años arrastrándose por el barro y que en el fondo es un gigante con pies de barro.
¿Y por qué pasa esto? Primeramente porque WoW sigue siendo el rey de los MMO, sinceramente sigue siéndolo, a pesar de que está perdiendo mucho terreno. Sé que las últimas semanas ha habido mucha noticia en los medios con la web esta, mmopopulation.com. Es una web que he usado muchísimas veces en stream para ver pues, comparativas, listados de MMOs, ver cómo están las poblaciones y demás. Realmente, hoy en día, casi ningún MMO publica sus números reales. Entonces, todo esto son básicamente imaginaciones, bueno, más que imaginaciones, cálculos hechos a través de, pues por ejemplo, Google Trends, que es otra cosa que hemos visto muchas veces en el stream. A través de Google Trends, una herramienta de Google que podemos ver un poquito cómo están las tendencias de búsqueda en Internet. Y eso te puede dar una pequeña idea de qué empresas, juegos y demás son más famosos que otros, donde hay más interés por parte de la gente. Pero hay que tener mucho cuidado con estas paginitas porque realmente no son datos 100% reales. Además hay que tener en cuenta una cosa que he explicado muchas veces. Por ejemplo, hemos visto como en los últimos años WoW ha estado en el top 10 de juegos de PC con más facturación del mundo, ¿no? Hay un listado que sale cada mes por Superdata de la compañía Nielsen, que sí que es fiable, y WoW ha estado en el top 10 muchas veces. Claro, si os fijáis en esos listados vemos como WoW solamente contabiliza lo que es Occidente, o sea, todo menos Asia, porque Asia, en concreto China, tiene un sistema de monetización diferente y por ello se separan. Es decir, no contabiliza el total de usuarios con los de China, sino que se separan. China tiene un X número, no saben cuántos son, porque eso también ni lo gestiona Blizzard, lo gestiona Tencent, de hecho. ¿Vale? En estos números absolutos también tenemos que tener en cuenta que Final Fantasy cuenta con Japón, que digamos que está gran parte de su fanbase allí, y WoW no cuenta con China cuando hablamos de números absolutos. Hay que tener eso en cuenta. De todos modos, Final Fantasy es un juegazo que está comiendo terreno a World of Warcraft. Y cuando World of Warcraft está bajando, otros juegos como Final Fantasy, TES y demás suben. Y eso es así. Y así funciona. De hecho, yo creo que Blizzard ya no puede aspirar a ser el único MMO del mercado. O sea, no aspiran a tener, no sé, WoW 30 millones y el segundo MMO 2 millones. Creo que se va a fraccionar mucho lo que es la población de los MMOs porque pues hoy en día no es WoW y ya está. Hay muchos MMOs muy buenos. Final Fantasy es un juego que voy a probar, porque está probando todo el mundo, que se lo tengo pendiente. Y luego está Teso, que es un juego que ya sabéis que juego bastante cuando puedo. Y es un juegazo. Y esos son todos los puntos que Blizzard tiene que tener muy en cuenta. Tiene que mirar, por una vez, a la competencia, pues la competencia no está quieta. La competencia está actuando sumamente bien y le está arañando muchísimos jugadores. Y algunos de ellos volverán cuando salga 9.1 o un 10.0, volverán. Pero muchos de ellos no van a volver, no van a mirar atrás, porque van a estar más cómodos, van a estar en un ambiente, en un videojuego que igual todo este drama que tenemos cada 2x3 con Blizzard no existe. O al menos no a este nivel. Y Blizzard tiene que mirar la competencia, pero no como lo hace hasta ahora. Porque realmente, si os fijáis cómo mira la competencia Blizzard, Blizzard lo que hace, lleva años intentando siempre coincidir las actualizaciones de WoW, los parches nuevos y demás, con fechas clave para su competencia. Que Final Fantasy va a sacar un parche, yo saco el parche el mismo día. Que Teso va a sacar una expansión nueva, pues yo te voy a sacar TBC Classic corriendo el día 1 de junio para joderte ese día a ti también. Es una estrategia normal en cualquier empresa, pero es ridículo. No tienes que hundir a la competencia así, tienes que hundirla haciendo que tu juego sea atractivo, que la gente no quiera irse de tu juego. Pero creo que ese es el gran problema, la gran diferencia de World of Warcraft hoy en día con el resto de la competencia. Por ejemplo, en WoW, como comentamos antes, ha centrado muchísimo en todo el tema competitivo, Míticas Plus, Raids y demás. Que está muy bien, me encanta, es maravilloso. Pero el problema es que han llegado a un nivel de complejidad tan increíble con los sistemas de poder prestado que hemos hablado muchas veces aquí, que ¿qué pasa? Cuando te centras tanto en eso, al final gran parte de todos los recursos de desarrollo, de tiempo de desarrollo, lo inviertes en esos sistemas que fallan cada 2x3 y tienes que estar constantemente corrigiéndolos. Entonces, si apenas tienes tiempo de conseguir que un sistema funcione bien, ¿en qué recortas? Pues recortas en contenido real, en contenido de un MMORPG. La diferencia de WoW con Final Fantasy o Teso es que Final Fantasy y Teso son juegos donde te dan ganas de invertir tiempo. Porque no es solamente irte de raid o mazmorras o equiparse, es todos los sistemas, todos los pequeños sistemas, todas las cosas que tienes por hacer y por explorar. Algo que WoW destacó por eso, pero lo ha perdido muchísimo. Y el problema es que WoW, si os dais cuenta últimamente, está muy enfocada en crear estos sistemas porque realmente son sistemas que nos obligan a estar constantemente jugando al juego. Es casi un trabajo. Y por eso las versiones Classic de WoW funcionan tan bien. Gente se ha dado cuenta, gente como yo, retailer de los cojones que no tenía ni idea. Ahora me he dado cuenta, eso es un puto MMO.
WoW Classic es un MMO, TBC es un MMO. Un MMO en el aspecto de, si no me quiero ir de mítica, sino que tengo un horario fijo por las noches de día raid, tengo 1000 cosas más por hacer. Esa sensación es lo que ha encontrado la gente que se ha refugiado en juegos como Final Fantasy o Teso y han abandonado World of Warcraft. Han encontrado un lugar donde la rutina no es parche nuevo, equiparme otra vez, míticas plus, ir grindear, irme con mi grupo de raid, etcétera. ¿Dónde está todo lo demás? ¿Dónde está lo que teníamos en Legión? Que había 1000 millones de cosas por hacer. ¿Dónde está eso? Se ha perdido absolutamente. Te digo por qué. Porque están tan centrados en los sistemas de progreso, en el time gating, en darte el contenido a cuenta gotas para que sigas pagando mes a mes la suscripción, que dejan a un lado lo que es el contenido real de un MMO. Y luego está el tema de comunicación con la comunidad. Parece, ¿no?, que Blizzard escuche la comunidad, parece que nos hagan caso, pero sí, nos hacen caso con cosas como nerfea este boss, o nerfeame el legendario, o nerfeame esto, o súbeme el daño a esta clase. Creo que debe hacer caso a otro tipo de cosas. Porque hay una cosa que igual no sabéis, que hicimos un vídeo hace bastante tiempo, lo del foro secreto. Hace años había un foro secreto en el que estaban conectados desarrolladores de World of Warcraft con jugadores avanzados, jugadores destacados de la comunidad. Y ahí hubo una serie de intercambio de conocimiento, de ideas, que de esos foros secretos, que os dejo el vídeo aquí arriba, nació en parte Pandaria, nació lo bueno de Draenor y nació los conceptos que hicieron triunfar a Legión. Y eso por culpa de que muchos desarrolladores de WoW están endiosados ahora mismo, ese foro se fue al carajo. Y todo lo que hemos tenido después han sido decisiones puras y duras del equipo de desarrollo. Y dejando a un lado Activision, porque creo que Activision tiene mucho que ver también, porque vemos como WoW, su forma de monetizar está cambiando, ya no está haciendo que el juego sea atractivo de jugar, sino que al final están aprovechando la tendencia de los jugadores de entrar por costumbre. Y bueno, pues darte el contenido en cuentagotas, hacerte sistemas ya no de grindeo, que el grindeo es algo que tiene que haber en un MMO, pero estos sistemas que te hacen entrar constantemente al juego. Y todo lo que están haciendo, las monturas de tienda, lo de 70 euros el boost, la edición de boosteo y demás para TBC. Eso parece que es de Activision, ¿no? Hay que sacar dinero, vale, bien. Pero creo que hay que señalar un culpable más directo. Blizzard es culpable de todo lo que está pasando. Y puede que el director de juego de hoy en día, Ion Hasecosta, sea uno de los grandes culpables. Porque Ion Hasecosta es la persona que se ha enfocado 100% en los sistemas de progreso y es el que ha traído la complejidad a World of Warcraft. Si os dais cuenta, los foros secretos empezaron a desaparecer cuando Greg Street, Ghostcrawler, que era el director de juego de antes, se fue de la compañía, que por cierto es la persona que está ahora a cargo del nuevo MMO de Riot Games. Cuidadito. Creo que parece que escucha la comunidad, pero realmente no lo escuchan. Están muy centrados en los sistemas de progreso. Y Ion Hasecosta es parte del problema. Parte del problema porque él es una persona que su trabajo tiene que ser un monstruo, una máquina, y él siempre ha estado muy centrado. De hecho, por eso fichó por Blizzard, porque era una de las personas que creó el Theory Crafting en World of Warcraft con su hermandad, no me acuerdo cómo se llamaba. Ion Hasecosta está muy enfocado en justamente eso, en los sistemas de progreso, dejando a un lado otros sistemas que harían disfrutar mucho a los amantes del género de MMO. Y bueno, en definitiva, ¿qué creo que va a pasar con World of Warcraft en concreto? ¿Vale? Luego, World of Warcraft creo que está en un momento delicado, mucho más delicado que durante Draenor, bastante más. Porque Draenor aún tenía esa esencia de haz lo que quieras, ¿vale? Vino después todos estos sistemas de progreso tan metidos en la columna vertebral del videojuego. Y además ha cambiado mucho el mundo en tantos años. Ahora hay mucha competencia, MMOs muy buenos, MMOs que empezaron siendo un fracaso, pequeñitos, como Final Fantasy Teso, y han evolucionado y están evolucionando muy bien. Ya no estamos en el mismo ambiente de hace 10 años. Blizzard va a tener que sudar, va a tener que luchar por mantener a su gente. Y el hype no va a ser suficiente, van a tener que hacer mucho más. Tienen tiempo. Como os decía antes, WoW sigue siendo el rey de los MMOs, tiene una base de jugadores grande, cuando salgan el 9.1 volverá mucha gente y demás. Pero van a tener que luchar para mantener a mucha gente porque la gente ya no está contenta. La gente tiene un límite, la paciencia tiene un límite. Shadowlands va a tener un recorte de contenido importante, lo vamos a notar en el lore, lo vamos a notar en los sistemas. Estamos con más de 200 días sin contenido, el parche, bueno, el primer parche de la expansión más longevo de la historia, que tiene la gráfica, y esto es un verdadero desastre, es una sangría con todas las de la ley. Es terrible. El 9.1 saldrá, volverá gente, no mucha gente, no todos los jugadores de WoW volverán, los que vuelvan estarán un mes. Porque en el PTR hemos estado probando el PTR y el 9.1 es más de lo mismo. Y estoy convencido que el 9.2 va a ser el último parche de la expansión. Va a haber un recorte de contenido terrible. ¿Y por qué? Porque básicamente Activision Blizzard
tienen un ciclo de sacar expansiones nuevas de cada 2 años. Y no se pueden permitir alargar una expansión un año más, porque eso a nivel de económico, a nivel de números, le va a fastidiar. Y el segundo pilar importante, las emociones, las sensaciones. La gente empezó con Shadowlands, fue uno de los mejores arranques de la historia, pero la gente hoy en día, después de más de 200 días sin contenido, ha desconectado de la expansión. Y Blizzard se va a enfocar en el 10.0, van a hacer otra vez la misma. Van a dejar Shadowlands abandonado, en modo mantenimiento, haremos un 9.2 para hacer algo, cambiarán la historia radicalmente, la expansión más ambiciosa de la historia se va a quedar en un Draenor 2.0, iremos a un 10.0. ¿Pero qué hay en el 10.0? Cuidado con el 10.0. Lo comentábamos en todo el vídeo. No me basta con hype, no me basta con lo mismo de siempre. Vais a tener que sudar para que la gente vuelva a confiar en vosotros. Y esta vez sí. Con Legión lo conseguisteis, lo decíais en las redes sociales. Confiad en nosotros, estamos currando a tope porque os va a encantar esta expansión. Va a ser la hostia esta expansión. Lo fue, vale, cojonudo. Pero a ver qué hacéis en el 10.0 porque ya no es cuestión de currar, es cuestión de que os veo con falta de ideas. E igual necesitáis tirar a un lado parte del equipo de desarrollo. Igual necesitáis echar a Ion Hashi-Costas y meter a una persona que sea más comunicativa, una persona que mire más por el MMO dentro de este juego. Pero ¿a quién metes? Kaplan no está, Metzen no está. O sea, gente importante, gente que transmitía las emociones de la empresa hacia nosotros, no está. Te quedan Terran Gregory, puede ser una persona buena, un buen candidato para ese puesto de director de juego. ¿Por qué? Porque este hombre lleva desde 2003 trabajando en la empresa, es el que se encarga de todo el tema de cinemáticas del juego y puede hacer un buen papel como enlace entre el equipo de desarrollo y la comunidad. Blizzard tiene que cambiar muchas cosas para que esto funcione y os quedan 3 años. 3 años para o refundar la franquicia o irse a la mierda. Porque dentro de 2 años saldrá la Lich King Classic, que va a jugar todo el mundo, la muñetera Lich King Classic. Y cuando se acabe la Lich King Classic, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sacar Cataclismo Classic? ¿Qué vas a hacer después? Así que necesitas un 10.0 que revolucione realmente el juego o esto pinta muy mal. Y en fin, gente, muchas gracias por ver este rajeo absoluto. Bueno, bien, como siempre creo que siempre intentamos ser un poco coherentes y no echar bilis por la boca porque sí. Creo que son planteamientos que, bueno, en mi opinión, sinceramente, puedes estar de acuerdo o no, o igual tengo razón o no tengo razón, no lo sé. Os dejo abajo en los comentarios para que podáis opinar vosotros sobre cómo estáis viviendo todo esto, porque la verdad, al final, juegos como este tenemos una vinculación emocional muy fuerte y es una pena vivir todo esto. Asimismo también os invito al servidor de Discord, donde somos más de 1000 personas y hablamos de esto muchas veces. Tenéis la invitación abajo en comentario fijado y en descripción, y en Twitter e Instagram, donde siempre estamos muy activos hablando con todos vosotros, así que os recomiendo seguirme. Y en Twitch, que haremos directo muy pronto esta semana, así que podemos hablar de estas cosas en directo también. En fin, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente, que ya sea de lore, por fin. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.